Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la primera transmisión de DMP Geopolítica con Santiago Martínez en DMP Geopolítica. Santiago Martínez, analista geopolítico, director de Eureka News desde la ciudad de Vigo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Todo por ahí? Fantástico, día veraniego. Los que disfrutan de la playa ya están muy a gusto, ya dejó de llover. Muy bien, muy bien. Qué envidia, encantado de estar qué con envidia. vosotros. Santiago, a partir de hoy comenzás este ciclo de transmisiones, este ciclo de programas con una propuesta muy, pero muy interesante. ¿Cómo vas a presentar el programa? ¿Cuál es la idea en tu cabeza para este ciclo? Vamos a ver, me gustaría hacer un programa que sea ágil. Ágil me refiero a no usar una hora en un mismo tema, sino mostrar diferentes facetas, que puede ser de la misma situación o del mismo momento histórico, pero ver distintas facetas, hacerlo ameno, hacerlo entretenido. Y bueno, me encantaría que participara la gente en los comentarios. Y me gustaría siempre comenzar por una discusión, un debate político conmigo mismo o con el invitado, ¿no? Que debatir con uno mismo es un poco... se gana siempre, ¿no? Y después continuar pues, presentando los frentes de batalla. Siempre nos dedicaremos a una batalla en particular, a una parte del frente para analizarla en profundidad. Programas que nos dicen lo que está pasando en el frente todos los días, pues hay muchísimos, ¿no? Los cuales yo también utilizo para informarme, por supuesto. Entonces, querer ir un poquito más allá, ¿no? Explicar la situación del terreno, las tropas que puede haber en cada situación, cómo avanza, qué futuro tiene esa ofensiva o no ofensiva. Y bueno, y espero que la gente disfrute mucho y que sea participativa y que si algún tema en concreto le gustaría tratar, pues que nos lo comente en la caja de comentarios y al próximo día se podría ver de realizar. Quiero recordar, Santiago, que nadie como vos y tu canal para la confección de los mapas de la guerra en Ucrania. Santiago recoge informaciones de todos lados para realizar la confección, la elaboración de los mejores mapas vistos sobre la guerra en Ucrania con un nivel de detalles de decenas de metros. Es el nivel. Así que un lujo porque que presentes eso y que podamos nosotros todos, la audiencia, presenciar tu análisis. Pues Lo sí, no que es fácil. quieras para hoy, adelante, compañero. Bueno, ¿qué os parece si hablamos de Francia, de la extrema derecha, del auge, ¡buah!, la que tenemos montada en Europa? Resulta que parece que está reviviendo otra vez la época de los años finales de los 30 y los 40, el auge de las extremas derechas, que en realidad es un auge auspiciado, ¿no?, por todos los demás partidos, ¿no? Estamos viendo que en Europa, aquí en España en concreto es muy claro, ¿no?, todos los partidos que están en el arco electoral, da igual de un extremo al otro, desde Vox hasta Podemos, en realidad son partidos del sistema. Y aunque hablando parezca que hay muchas diferencias, incluso que se pelean entre ellos en el Parlamento, cuando llega el momento de votar, la gran mayoría votan lo mismo. Y es más,
Si no votan lo mismo, desde Europa nos castigan. Está el amo europeo controlando las reglas del jardín para que no nos olvidemos que podemos tener libertad hasta donde ellos digan, ¿no? Entonces, la gente, el pueblo, se está enfadando un poco con eso, ¿no? Ve que no hay donde elegir. Es más, poco a poco, esa variedad de partidos que teníamos en Europa, que tú mirabas en cualquier país europeo, ibas a unas elecciones y había una docena de partidos a quien votarle, de todo sexo político, ¿no? Todo eso está poco a poco, como la banca, concentrándose, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, ¿no? Al final terminaremos perdiendo esa riqueza política y teniendo un enfrentamiento azules-rojos que es lo ideal para ellos, ¿no? ¿Qué pasó en Francia? Quizás debíamos de conocer un poco la historia de Le Pen, más bien de la familia Le Pen, no solo de Marine, porque eh, Marine Le Pen nació en Francia, por supuesto, en plena revolución del 68. O sea, una revolución que, como todos sabemos, tenía cortes muy populistas, más bien comunistas, ¿no? Que querían terminar un poco con el imperialismo que dominaba en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. De Gaulle, que era un hombre, pues bueno, era un nacionalista, incluso se puede decir que fue un buen presidente, pero claro, tenía unas ideas muy de derechas, un tanto estancadas para la época, ¿no? De Gaulle, en la época, en el 68, tuvo que, como todo el mundo sabe, tuvo que convocar elecciones tras las revueltas y ganaron las elecciones y salió reforzado. Y eso marcó una gran caída de la izquierda en Francia, precisamente por los disturbios. En Francia la gente es bastante conservadora, aunque hubieran tenido una revolución burguesa. Y no le gustan las revoluciones tan duras como fue la del 68 y castigaron a la izquierda, ¿no? Lo que pasa es que De Gaulle intentó hacer unas reformas en Francia, sobre todo unas reformas a nivel de regiones, repartos regionales, y quiso reformar el Senado. Hizo un plebiscito y él, su futuro lo unió a ese plebiscito. Si no ganaba el plebiscito, dijo que se retiraba y perdió. Perdió y se retiró de la política, ¿no? A partir de ahí, Francia pues cayó un poco, quedó un poco perdida, ¿no? Y entró dentro de la órbita, poco a poco volvió a entrar dentro de la órbita de la OTAN, de la cual De Gaulle los había sacado, ¿no? En el caso de Marine Le Pen, es hija del fundador del Frente Nacional. Su padre fundó el Frente Nacional, que es un partido de extrema derecha, aunque ellos, bueno, se definen como moderados, pero bueno, sus políticas no son extremadamente moderadas, solo hay que verlas, ¿no? Ella empezó con su padre en el partido, pero bueno, terminó con un cierto enfrentamiento con él, porque el padre representaba un poco a la vieja guardia, ¿no? Y Marín quería darle una nueva vistosidad al partido, quería sacarle esa manta que lo cubría de nazismo, de extrema derecha, que incluso hasta había colaboracionistas con los nazis de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quiso demonizar al partido, en menos palabras, ¿no? Y bueno, poco a poco fue ganando elecciones, subiendo subiendo la importancia del partido. Es más, deshizo el partido del padre y formó con él, que era el Frente Nacional, y formó con él la Agrupación Nacional. O sea, fue un cambio de cara, ¿no? Para que ese cambio que ella quería mostrar fuera más palpable, ¿no? En estas últimas elecciones, tras el hartazgo de la gente, pues la Agrupación Nacional consiguió un 33% de los votos, que es una cantidad impresionante para un partido que normalmente siempre estuvo relegado a los extremos, a un 10% de votos, un 5, un 15 en las mejores elecciones, ¿no? Mientras que la coalición de Macron, por ejemplo, se cayó totalmente y solo consiguió un 21% de los votos en las últimas elecciones. O sea, en la primera vuelta, todos debemos de saber que en Francia es a dos vueltas. Hay una primera vuelta, que es la que ha ganado el partido Agrupación Nacional de Le Pen, y ahora tiene que haber una segunda vuelta. Los partidos de izquierdas han caído totalmente
y Jean-Luc Mélenchon fue el único que salvó un poco, con un 28%, pero incluso quieren llegar a hacer una coalición una coalición anti-Le Pen o anti-agrupación nacional. Por supuesto, agitan el miedo al fascismo para que la gente se active, ¿no? Mientras que el Frente Nacional, pues, es todo lo contrario, activa y recuerda los problemas de migración, la guerra de Ucrania, de la cual está totalmente en contra. Toda la izquierda unida, francesa, aglutinada en el Frente Popular, no consiguió acercarse a ella. Y si los votantes de Macron, que en realidad en la gran mayoría son más bien de derechas, pues es bastante más fácil que voten a Le Pen que a Mélenchon. Entonces, la segunda vuelta va a ser muy, muy, muy importante. Si la agrupación nacional consigue 289 diputados, creo que es la mayoría en el Parlamento francés, pues cambiaría totalmente la política francesa. Y no solo francesa, también influiría en toda Europa. Cuando las reacciones que trajo este resultado fueron enormes, ¿no? Para empezar, miles de personas se manifestaron en la Plaza de la República de París apoyando a Le Pen y a su partido, la Agrupación Nacional, por supuesto. Y los manifestantes portaban banderas tricolores, coreaban consignas apoyándola y, bueno, muy, muy, muy nacionalistas. Vamos, solo faltaba pasear al gallo, ¿no? Después, los rivales políticos, como Macron, está llamando a una entente, a una unión amplia, democrática y republicana, como ellos la entienden, ¿no? Frente a la extrema derecha para esta segunda vuelta de las elecciones. Otros líderes de izquierda y de centro han hecho llamamientos similares a la unidad para evitar que Le Pen consiga la mayoría absoluta. En toda Europa, los partidos de extrema derecha la han felicitado. El presidente del partido español Vox fue de los primeros en felicitarla, Santiago Abascal. Aunque son de extrema derecha los dos, la verdad en que en ciertos puntos difieren bastante, sobre todo lo que es en la guerra de Ucrania y el futuro de la Unión Europea, en los que Vox es más europeísta que el partido francés, ¿no? Después la felicitaron, por supuesto, los líderes de extrema derecha como el neerlandés Geert Wilders o el italiano Matteo Salvini. La izquierda reaccionó, pues no muy bien, ¿no? De momento, incluso había quien llamaba a convocar manifestaciones, pero bueno, parece que no va a ir a más la cosa, ¿no? Mélenchon... Santiago, ahí en Sí, pantalla los resultados recién sí, referidos en tu análisis, 33% para Le Pen, sí, 28% para esa alianza de de izquierda, izquierda con prácticamente todo adentro, desde Mélenchon y la Francia insumisa, de la izquierda popular contraria a la guerra, correcto. hasta el Partido Socialista, por ejemplo, de toda la vida a favor de la guerra en Ucrania. En tercer lugar, el partido de Macron, como vos lo presentabas, 33, 28, 21, y después los republicanos, la derecha fuerte tradicional. Tradicional. Los Acá, gaullistas. los resultados de 2022, como demostración de la caída tremenda de... Esta es la primera vuelta de las últimas elecciones en Sí, 2022. Acá el partido de Macron, por ejemplo, ¿sí? es que se derrumbó Ahora totalmente. ahora con 20. Acá el segundo, bueno, la izquierda, y acá el partido de Le Pen. De Le Atención Pen. al subidón de Le Pen. Sí, sí. Tremendo. Perdón, estos RN, estos los... sí, ese es el partido de Le Pen. Sí, De sí, sí. 18 a 33. Sí, es que aparte de la subida del partido de Le Pen, es que un partido que está en el gobierno pierda un 5 o un 6%, porque claro, en el gobierno siempre tienes más herramientas, ¿no? Es una caída muy, muy, muy importante. Y además es que, en teoría, Le Pen son extrema derecha y Macron son demócratas. Entonces, el trasvase de votos, ¿de dónde viene? ¿Dónde está ese aumento?
de los votos de Le Pen. Pues yo creo que también está en ese pueblo cansado, ¿no? Es más, yo estoy viendo, ¿no? Yo nunca fui de extrema derecha, por supuesto, tampoco soy de extrema nada, ¿no? Pero bueno, siempre fui más tendente a los progresistas, aunque no, por supuesto, socialdemócrata, porque eso es una mentira, ¿no? Yo la verdad es que la gente se está cansando y estoy viendo que los dos extremos se están tocando y veo que los nacionalistas de derechas, nacionalistas no nazis, pero nacionalistas, conservadores, que les gusta conservar sus tradiciones, que no les gusta mucho la inmigración, se están acercando bastante, es como los polos opuestos se tocan, ¿no? Con la izquierda más tradicional, los comunistas, que aunque no son nacionalistas, son antiimperialistas, lo cual los convierte en socios, pueden ser socios de los nacionalistas, ¿no? Y bueno, en realidad es que es fácil hoy en día ser antisistema y tener motivos para ir contra el sistema. Es muy fácil. Cualquiera puede darlos, ¿no? En Europa ya ves cómo estamos, ¿no? Que da igual. Yo la verdad es que llega un momento que incluso dices tú, ¿para qué voto en mi país, no? Porque casi importa poco lo que votas, porque si ahora, por ejemplo, en España o en cualquier país de la Unión Europea, por ejemplo, pues dejaran, que es increíble e imposible, pues imagínense que ganara un partido comunista, pero comunista de verdad, de estos estalinistas, ¿no? Desfilando por la Plaza Roja, ¿no? ¿Usted cree que lo dejarían llegar? Nunca en la vida. Y si ganara, los ataques que recibiría de toda Europa y todo el occidente capitalista, bueno, empezarían las empresas a marcharse, a tener paro, a atacarte la deuda. Bueno, en 6 meses el país es ingobernable y estamos metiéndole fuego a todos los comunistas que ganaron las elecciones, ¿no? Estamos dentro de un sistema que lo tienen muy bien dominado, ¿no? Y por eso de ahí que la gente se está cansando y la gente no es anti-Europa, porque yo no veo a ningún francés ni a ningún español, sea de extrema derecha o de extrema izquierda, negarse a ser europeo, negarse a llevarse con otros europeos, a viajar por Europa libremente, a poder trabajar en Francia, en Alemania, en España. Yo no veo que pase eso entre el pueblo. Lo que no está de acuerdo el pueblo con Europa es con sus instituciones. Son unas instituciones creadas por y para los lobbies. Ellos controlan todo desde allí. Y bueno, esta victoria de Francia puede romper mucho lo que es la Unión Europea, porque se está haciendo una especie de grupo de partidos de derecha europeos, partidos de derecha que están gobernando, por cierto, ¿no? Tenemos a Orbán en Hungría, en Italia Salvini, están los finlandeses, no recuerdo el nombre del finlandés, no es Yo tampoco lo recuerdo, sinceramente. mi fuerte el finlandés, ¿no? Que es como encima de ser de derechas es, no sé, no lo entiendo, bastante militarista, porque no tenía ningún problema, ninguna frontera con Rusia, y de repente ahora pues tiene un enemigo. No sé si eso es mejorar o avanzar, pues no lo sé, ¿no? Ellos sabrán en sus Petteri países. Orpo, el reemplazante de Sanna Marin. A ella sí Sanna la Marin, recuerdo. sí, esa sí la Petteri sabía. Orpo. Eso es. ¿Qué pasa? Que dentro del Parlamento Europeo se puede crear una alianza de las derechas, ¿no? Y bueno, poner más difícil lo que es la gobernanza que tienen ahora montada en la Unión Europea, ¿no? Eso de designar a los líderes, que en teoría sí los eligen los presidentes a los cuales nosotros hemos votado. Pero claro, no es lo mismo que nosotros votemos a que esos 20 presidentes, las presiones que pueden soportar o no para elegir a uno o a otro, ¿no? Entonces, pues, a ver, es un tanto, no sé, para mí es poco democrático, indudablemente, para mí y pues supongo que para casi todo el mundo, ¿no? Entonces esto puede ser una bomba de relojería dentro de la Unión Europea, terrible, puede destrozarlo todo. Bueno, destrozarlo o salvarlo, tampoco yo no voy a acusar a nadie de destrozar nada, por supuesto, ¿no? Porque los que lo están haciendo ahora no lo están haciendo nada bien. Somos simplemente sumisos al poder imperial. Es más,
Mira, yo es algo, una teoría que a mí me coincidió en el 2019 cuando hubo la reunión de la OTAN en Londres. Me coincidió y fui de vacaciones a Inglaterra. Por supuesto no fui a la reunión de la OTAN, no me invitaron, entonces no fui, ¿no? Cuando llegué allí, pues Londres estaba, imagínate, tomado, tomado. Es que aquello parecía un cuartel, todo el ejército, ¿no? Todo el ejército, policía y tal. Y bueno, incluso vi pasar los coches, las caravanas, la de Trump y tal, ¿no? Y recuerdo que le comenté a mi mujer, dije, muy, estos aquí, estos están cociendo algo, no sé, se respiraba. No solo por lo que yo miraba, por supuesto, por las noticias, por lo que hablaban, ¿no? Bueno, después de eso, cuando llegué había COVID. Cuando volví a mi casa ya había COVID. Nos encerraron a todos. Aumentaron las presiones en Donbass, o sea, le permitieron a Ucrania hacer lo que quisiera allí. Entrenaron y armaron. Y más importante, los británicos se fueron de la Unión Europea. Y a los británicos, sinceramente, yo creo que los engañaron. Y el caso es que, bueno, se fueron de la Unión Europea, pero habría que verlas, porque ¿qué fue? ¿Una diferencia de un 1%, un 2%? Fue algo ridículo, anecdótico, ¿no? Y yo creo que los engañaron, ¿no? Es más, yo creo que el pueblo se está arrepintiendo, ¿no? Y salieron de la Unión Europea porque sabían lo que iban a hacer. Sabían lo que iban a hacer en Ucrania. Y los anglosajones, pues están convencidos, como a lo largo de toda la historia, que en su isla están como aislados, se separan de la Unión Europea, se unen a su amigo, a su primo el yanqui, y bueno, a nosotros nos envían a los campos de Ucrania, y no a cosechar trigo exactamente, ¿no? Y no sé qué harán los nacionalistas de derecha si ganan, pero va a ser interesante la segunda vuelta, muy interesante. No sé si quieres añadir más, tú algo. No, completamente de acuerdo con tu análisis respecto a el proceso de construcción del Frente Nacional bajo el liderazgo de Marine Le Pen. Recuerdo que el principal punto, por lo menos en la fase inicial, el principal punto de diferenciación con respecto a su padre precisamente aparecía en el antisemitismo. Su papá, un antisemita Pero confeso, total. abierto, antijudío, Pues que hasta era nazi, o sea, el si le ponías tuétano. las SS en el hombro, no le desentonaba en Y absoluto. exactamente, como tantos franceses de aquel entonces, con muchos colaboracionistas nazis en el partido, y Le Pen no. Le Pen, por lo menos de la boca hacia afuera, en su fuero íntimo, Claro. quizás sí, quizás no, y, bueno, intrascendente de todos modos en política, eso carece de importancia, pero ahí la principal diferencia en el antisemitismo, en el antijudaísmo y en la relación con Israel también, ¿no? De hecho, bueno, toda la derecha moderna Es presenta una prosionista. relación con Israel bien distinta a la de la derecha tradicional Más fascista. bien que con Israel, con el sionismo. Si en Israel no gobernara un sionismo, que no podría ser Israel sin sionismo, claro, no podría Bueno, existir. por eso, por eso. Pero Por eso, y en lugar de Israel o los judíos como los malos, en su lugar el Islam y los el Islam. musulmanes, ¿no? Eso. Y la Esa la, inmigración aunque, negra, esta que exactamente, metieron en guetos. exactamente, esa es la principal diferencia y considerando el éxito de su partido, bueno, desde el punto de vista político generó frutos esa Sí. diferenciación y esa construcción política, ¿no? Solo como dato de color. Yo, lo de la inmigración, no, yo quiero aclarar que yo contra los inmigrantes no tengo nada. Indudablemente, las personas son personas. Me da igual de dónde sean. Para mí todo el mundo es igual, ¿no? Que una persona tenga que salir de su país metida en una barca arriesgándose a cruzar el Atlántico, pues ya bastante desgracia tiene esa persona, ¿no? Tenemos que reconocer que gran parte de la culpa es no nuestra, no del pueblo, nosotros no hacemos nada, pero sí de los dirigentes, los gobernantes o el gran capital que abusa de esas poblaciones y es más, las utiliza y las deja venir, incluso las invita de alguna manera, para hacer una competencia desleal con los trabajadores europeos, ¿no? Entonces, si el trabajador europeo no quiere trabajar por 500 euros al mes, pues a lo mejor un marroquí, un sirio escapado o tal, sí lo hace, ¿no? Viene siendo algo así como cuando la liberación de la mujer, que es indudablemente era
imprescindible realizarla. La mujer tenía que quitarse todo ese castigo que tenía desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero claro, es que pasamos de que trabajaba, por ejemplo, en una familia un padre y podía mantener a su mujer y a 3 o 4 hijos que se tenían de aquella, como tuvo mis padres o muchos otros, ¿no? A de repente que trabajan papá y mamá y no te da ni para trabajar. Y los niños, pues no los cuida ni su mamá ni su papá, los cuida la guardería y el colegio, ¿no? Allí son ya adoctrinados como ellos quieran, ¿no? Entonces, claro, antes las mujeres no tenían la libertad para elegir y simplemente tenían que criar hijos, eran herramientas de reproducción y poco más en algunos casos, ¿no? Pero claro, ¿qué libertad tiene ahora? Porque es que ahora si le das a elegir entre cuidar hijos o ir a trabajar, tampoco puede elegir porque tiene que ir a trabajar. Porque con un sueldo normalmente, a no ser de que seas de una clase media de verdad, no la clase media esta que nos dicen de 1.000 euros al mes, ¿no? Sino una clase media de verdad, no puedes permitírtelo. Y entonces, pues con la inmigración pasa lo mismo. Nos traen competencia, una competencia desleal. Antes un hombre ganaba 2.000 y mantenía toda la familia, ahora trabaja la madre por 1.000 y el padre por 1.000. Y ellos pagan lo mismo y tienen 2 trabajadores. Y las familias pues se rompen un poco más. Y claro, la gente tradicional, como el partido de Le Pen, eso de romper la familia y la inmigración y todo eso, pues no lo lleva muy bien. Por eso les gusta mucho Putin. Ujú. Sí, 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 sí. Buen análisis. Ibas a presentar otra cosa muy interesante, Santiago. Pues sí, ¿qué pasa en Bielorrusia? A ver, porque Ok. en las redes sociales todo el mundo está a ver, están moviendo tropas, los ucranianos acercan más tropas a Bielorrusia, Bielorrusia acerca más tropas a la frontera, uno los vigila con drones, porque los ucranianos están continuamente intentando, claro, averiguar las posiciones bielorrusas con drones, los bielorrusos le bajan uno que otro, incluso ponen letreros insultándose o con chistes de mal gusto. Y Bielorrusia está preparada, desde luego, porque prácticamente desde que comenzó la operación especial, pues están entrenándolos y cuando Wagner terminó en Bakhmut y hubo el alzamiento de Prigozhin, como sabemos todos, fueron a Bielorrusia y allí Lukashenko, que de tonto tiene poco, los recogió a todos y los puso a entrenar a su ejército. Por lo tanto, ahora Bielorrusia parece que no, que es un país pequeño, que solo tiene 10 millones de habitantes, pero a lo mejor tiene un ejército de 100.000 hombres bastante bien entrenados, porque los entrenan gente muy experimentada en guerra de hoy, no en guerra de hace 10 años, ni en guerras coloniales, sino en guerras de alta intensidad como la que están librando hoy en Ucrania. Entonces, no es lo mismo la preparación, ¿no? ¿Y qué pasa entonces en Ucrania? Porque en la frontera de Bielorrusia con Ucrania, Lukashenko dice que la situación es muy grave. Pero la verdad, ¿sabéis lo que creo que pasa? Nada. No pasa absolutamente nada. Lukashenko, como es normal, es aliado de Rusia y mantiene un diálogo, un tono alto, porque es una forma, de obligar a Ucrania a tener, aunque sea una cantidad limitada, pero tener una cierta cantidad de unidades en la frontera bielorrusa, ¿no? Es una forma de mantener un poco el estrés y ocupadas esas tropas, ¿no? También es mucho lo que busca Lukashenko es a nivel interno, ¿no? Recordarle a su población que la invasión nazi, toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Bielorrusia es el único país y república de la Unión Soviética que sigue siendo comunista, como comunista soviética, ¿no? Y la verdad, el país, aparte de todos los ataques de Occidente para intentar derrocarlos y tal, como suele hacer la OTAN y Estados Unidos, bueno, pues el país dentro de su normalidad, pues la verdad el hombre lo lleva bastante bien. Habrá que preguntar a los bielorrusos. Yo, sinceramente, no vivo allí, ¿no? Hambre no hay y se ve que hay un desarrollo bastante aceptable para ser una economía comunista y, por cierto, bastante capada, vamos a decir. No tiene un bloqueo como tiene Cuba, pero bueno, tampoco le sobran amigos en Occidente, ¿no?, para negociar. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Los bielorrusos refuerzan la frontera. En este caso, es normal, es natural, razonable reforzar la frontera. Hay una guerra en el país de al lado.
Ucrania, como hablábamos, está continuamente haciendo provocaciones ligeras. Bueno, Bielorrusia supongo que también hará lo mismo, ¿no? Hay un roce, pero que en realidad no es nada. Lukashenko, para darle más énfasis, recuerda que él ahora es un país nuclear, aunque en realidad no lo es, porque los misiles nucleares, los Iskander, están en Bielorrusia, pero por supuesto el botón no lo tiene ni Lukashenko ni ningún militar bielorruso. El botón lo tienen los rusos, que es de ellos, ¿no? Pero bueno, el hombre, pues para él es una herramienta más geopolítica, ¿no? Para hacerse notar y para recordarle a Polonia, los países bálticos o a Ucrania, de que no va a ser coser y cantar invadirlos o intentar derrocarlos, ¿no? También hay informes de que grupos de reconocimiento ucranianos intentaron cruzar varias veces la frontera bielorrusa, pero no para ir a Bielorrusia, sino que intentar rodear por detrás a las líneas rusas entrando desde Bielorrusia y, bueno, pues hacerle por la retaguardia, pues crearle problemas, dispersión, atentados, ataques contra las líneas logísticas y, bueno, la verdad es que no lo consiguieron, porque hoy en día Bielorrusia, como decíamos antes, está muy, muy bien preparada y los rusos cuidan bien ese flanco. Por supuesto, no van a permitir tener un flanco débil, ¿no? El mayor problema en la frontera es el flujo de refugiados, en realidad. Refugiados ucranianos, por supuesto, que huyen de los esbirros de Zelensky, que los van cazando por la calle y hacen lo que sea por escapar. Dan todos sus ahorros. Aún hace poco, hace cosa de 15 días, menos de 15 días, capturaron a un grupo que debían de ser, no sé, 7 o 8 decenas de personas que habían contactado a través de redes sociales, de Telegram o WhatsApp, y bueno, habían creado un grupo para huir, ¿no? Y habían entregado 12.000 euros cada uno, que para la economía ucraniana, 12.000 euros es un auténtico dineral, ¿no? Deben de vender media vida para conseguir ese dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que o que el SBU fue el que organizó el viaje, o que los que organizaron el viaje, pues se los entregaron al SBU. El caso es que los hombres perdieron los 12.000 euros y ahora mismo supongo que estarán en alguna trinchera de Bolchansk, allí aguantando las FAB, ¿no? Una desgracia. Sinceramente, yo creo que ni Rusia, ni Ucrania, ni Bielorrusia, por supuesto, se pueden permitir otro frente más. No viene al cuento, van bastante justos, sobre todo los ucranianos. Los ucranianos serían los últimos que necesitarían encima un nuevo frente más, ¿no? Pero Rusia tampoco va tan sobrada, porque estirar tanto las líneas le quitaría la superioridad que ahora tiene en ciertos puntos del frente. Y esas acumulaciones de tropas que tienen una segunda, tercera línea para aprovechar las fisuras que pueda tener o que puedan provocar en las defensas ucranianas, pues no las tendría. Tendría que estirar más las tropas y, bueno, sería una forma de estirar posiblemente más la guerra. Entonces, sinceramente, yo creo que no va a haber nada en la frontera de Bielorrusia, por mucho, mucho, mucho ruido mediático que hagan, por mucho, mucho que lo intenten, es que no va a haber nada, ¿no? Es más, si lo hay, creo que podría ser posiblemente si terminan entrando OTAN, que espero que no lo hagan nunca, porque sean los países bálticos y Polonia los que se encargarían, ¿no? Hablando de los países bálticos, hoy hay una noticia de que era un general estonio, no recuerdo su nombre, ¿no? En una entrevista a un medio occidental, creo que era el New York Times, comentaba de que decía el hombre que si ellos entraban en guerra con Rusia, que durarían pues un par de semanas como mucho, porque resulta que el ejército estonio se compone de, creo que son, digo, 4.500 o 4.800 soldados y 40.000 reservistas, y no tienen ni vehículos blindados, ni tanques, ni aviación. Y claro, tú después escuchas a la primer ministra Estonia, a la señorita Kallas, hablar de Rusia, de que si se ponen fuertes ellos atacarían. Y dices, pero esta gente no sé qué bebe, sinceramente, ¿no? Por eso tenemos que discernir muy bien y empezar a ver lo que son publicidad política o publicidad geopolítica y lo que es la realidad.
Y Estonia y los 3 países bálticos en realidad no son nada. Y no entiendo cómo son encima tan agresivos con Rusia, porque Rusia es muy grande y aunque le tires 20 bombas nucleares, siempre quedará algún ruso en alguna esquina para volver a continuar con el país. Pero es que países como Estonia, Lituania, toda su población prácticamente vive en Riga, ¿no? Si tú te destruyes Riga con una bomba nuclear, ya no es que destruyas el país, es que destruyes la genética de los países bálticos, vamos, destruyes a toda su población. Y no entiendo, es como lo de Finlandia, no entiendo cómo consiguieron convencerlos, sinceramente, de no tener problemas a de repente verse enfrentados en una posible guerra mundial con una potencia nuclear que seguramente no pueda ganar una guerra convencional contra todos a la vez, es indudable, ¿no? Pues son muchos países y muy ricos, pero tiene bombas atómicas. Y si me vas a matar, pues nos morimos todos, indudablemente, ¿no? No lo sé, no sé qué buscan. Hablando de todo esto, podemos hablar de Sirski, Ajá. el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, que está ahora mismo en un momento muy, muy, muy delicado. El caso es que está en una situación muy complicada porque el presidente Volodymyr Zelensky está muy insatisfecho con él. Dice especialmente debido a la insatisfactoria preparación del ejército ucraniano para las operaciones contra las fuerzas rusas en Kharkov. Claro, hombre, yo no soy fan de Sirski, por supuesto, ¿no? Pero acusar al hombre este de la falta de preparación de las tropas cuando lleva 3 meses en el cargo y cogen a la gente por la calle, los cazan, los meten en un furgón, los llevan a un gimnasio 3 días y al día siguiente los mandan a una trinchera, pues a ver, no sé qué quiere Zelensky. Resulta que Zelensky quiere que con esa gente hacer una ofensiva contra un ejército profesional como el ruso, ahora mismo muy bien entrenado después de 2 años de guerra, muy superior en todos los ámbitos de medios, de todo, y quiere que este hombre haga una ofensiva. Y no es que Sirski se niegue a arriesgar sus tropas, no, no es famoso por ser cobarde en arriesgar la vida de los demás, ¿no? Es más, le llaman el general 200, el general retirada por lo El carnicero del carnicero de también. Bakhmut, ¿no? Porque el tipo aguantó allí en Bakhmut a Wagner durante un montón de meses a base de echar carne, no la de él, por supuesto, que Sí. no estaba allí en Es Bakhmut, un ¿no? sobrenombre sin, bueno, la connotación trágica real del sobrenombre, hasta cierto punto gracioso, porque lo llaman el carnicero, pero no por, por la Por matar a los carnicería de sus otros. enemigos, sino de sus propios soldados. Una locura, pero bueno. Pues sí, pues sí. Es más, Taluni, como era un hombre que, bueno, era de otra escuela militar, ¿no? Intentaba conservar a sus tropas. El caso de sus tropas lo querían, bueno, hay que saber, ¿no? Lo querían por lo menos más que a otros, ¿no? Porque, bueno, el hombre pues intentaba más o menos conservar, no hacer ofensivas a lo loco. Hizo la ofensiva de Zaporilla porque fue obligado políticamente, porque él no estaba de acuerdo en hacerlo, porque él, Zaluni es un buen general, no será Patton o Rommel, pero es un buen general y no es tonto. Y sabía que en Zaporizhia se estaba lanzando contra, contra los campos de minas, contra las posiciones fortificadas de los rusos, y sabía que iba a ser una carnicería. No le quedó más remedio, lo obligaron, ¿no? Sirski no tuvo esas dudas en Bakhmut, no tuvo esas dudas en Avdiivka, y el tipo lanzó todas las tropas allí, carne a tope. Y lo mandaron a Kharkov y está haciendo lo mismo. Porque si nos fijamos en la batalla de Volchansk, está siendo otro Bakhmut. Totalmente. Están lanzando tropas, y están aguantando el tipo. Incluso recuperan algunos distritos, algunas manzanas o algunos edificios, porque los combates tan cerrados en ciudad, pues estamos hablando de que cada día cogen un edificio o lo pierden, ¿no? Pero lo está consiguiendo a base de mucha carne, ¿no? Y los rusos están, pues, en su salsa, lo que hablábamos en los últimos programas, de que el ruso bombardea, bombas FAB, destroza de una posición 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados, los destroza, y cuando cree que no quedó allí ni los gusanos vivos, avanza. La segunda línea de nacionalistas, que suelen ser más entrenados, porque en primera línea están los soldados estos que cazan de reemplazo, la carne de cañón, en segunda línea pues suelen contraatacar.
¿Que los rusos no tienen unas buenas posiciones para aguantar? Retroceden otra vez, vuelven a tomar las posiciones los ucranianos y otra vez bombas, artillería y a destrozar. Y bueno, a Rusia le es rentable, por cada ruso que muere, mueren 7 ucranianos y podemos estar así pues el tiempo que tú quieras, ¿no? Y están cayendo en el mismo error una vez tras otra. Y parece que Sirski parece que se dio cuenta de una vez y le dijo a Zelensky que no podía hacer esa ofensiva, que era ilógico, no tenía ni tropas, ni tenía medios, y ya bastante estaban haciendo con aguantar a base de carne en Kharkov. Y claro, Sirski lo primero que reconoció fue que al personal militar ucraniano le falta muchísima motivación. Dice que es el problema más importante de las fuerzas de Ucrania. El ejército no tiene suficiente dotación de sistemas de guerra electrónico modernos, por ejemplo. Llevan con los mismos Bukovel, tal, desde que empezó la guerra. Los rusos ya les pillaron las frecuencias, ya saben las gamas de trabajo que tienen esos sistemas de guerra electrónico y se los anulan totalmente, ¿no? Lo que hablamos siempre es el problema de depender de potencias exteriores para tú poder mantener la guerra. Ellos no tienen desarrollo, no evolucionan y los demás países bastante hacen con darte el material que tienen. No van a investigar y a darte las últimas novedades, como comprenderás, ¿no? También la defensa aérea se queja. Dicen que van a mandar 8 sistemas Patriot, pero claro, es que Ucrania es un país de 600.000 kilómetros cuadrados, un frente de más de 1.500 kilómetros. 8 Patriot son muchos Patriots, indudablemente, pero los 8 Patriots también llevan muchos misiles a base de 1.000.000 de euros cada misil es más barato. No sé qué ritmo. Un Sahel, un Yerán, vale 20 o 30.000 euros y tienes que mandar un misil de 1.000.000 para bajártelo. Si te mandan 80 Yeráns, aunque no acepten nada, con que tú le tengas que mandar 20 o 30 misiles, ya ganaron la batalla, porque tú has perdido millones y él ha perdido 200.000 euros, ¿sabes? Y volvemos a lo mismo, igual que con la carne, en Bolchansk, pueden aguantar el tiempo que sea así, ¿no? Sirski lo tiene bastante mal, porque es que lo van a utilizar, lo van a desgastar todo lo posible, porque saben que no pueden hacer nada contra los rusos, y le van a echar la culpa de todo. Se perdió Kharkov, se perdió lo que sea, pues va a ser la culpa de Sirski, lo echarán y pondrán a otro. El sustituto, pues hace poco el que fuera asesor presidencial, Oleg Soskin, creo que fue el mes pasado, una cosa así, se refirió a Konchak, a Ruslan Konchak, como candidato al puesto de jefe del ejército ucraniano, ¿no? Para sustituir a Sirski. Konchak ya tiene un largo historial de Estado Mayor. Es un general ucraniano que ahora mismo es el primer vicesecretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y es excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. O sea, tuvo el puesto que antes tuvo Sirski hasta, creo que fue en el 2020, sobre marzo del 2020, fue cuando lo cambiaron y nombraron a Zaluzny, ¿no? O sea, es una persona experimentada en el cargo y muy experimentada a nivel político. Yo estuve buscando sobre él y, bueno, a nivel militar, pues en esta guerra él se dedicó más a la estrategia que a luchar en el frente, ¿no? No sé sus conocimientos, no sé su nivel, pero bueno, supongo que será como todos los anteriores generales ucranianos. Vendrán, por su edad, vendrán de la escuela soviética y bueno, pues no sé. Creo que uno de los grandes errores que tuvo el ejército ucraniano fue querer cambiar todo su sistema de combate en nada, de un día para otro. Sus generales, sus tropas, sus mapas, incluso la distribución de sus ejércitos y sus posiciones defensivas en el país, siempre fueron inspiradas en la forma de combatir soviética. Claro, si tú estás jugando un partido de fútbol y de repente en mitad del partido de fútbol cambias de entrenador y le dices a los jugadores que tienen que hacer todo lo contrario a lo que estaban haciendo hasta ahora y encima con un balón que en vez de ser redondo es cuadrado, pues lo más normal es que pierdas el partido. Y que lo pierdas además de una forma sangrante como está pasando. Así vemos como militares ucranianos, a lo mejor no generales, pero sí altos mandos de segunda línea, como coroneles, comandantes, que están continuamente hablando verdaderas pestes de los sistemas de combate occidentales. Dicen que no tienen ni idea de combatir, ¿no? Y claro, no tienen ni idea porque es que los occidentales
tienen todo un compendio de armas que trabajan en conjunto. Entonces, si tú le das tanques, pero no le das pues, vehículos de apoyo, no le das drones de control, no le das aviación que la cubra y una artillería de tal forma que pueda avanzar, son armas combinadas. Y claro, Ucrania no tiene esas armas combinadas. Es más, es un conjunto de armas terrible, ¿no? Hay una mezcolanza de armas que yo me imagino que los talleres y la logística tienen que ser increíble, claro. No es lo mismo en el frente tener... porque los rusos tienen T-64, T-72, T-90, pero sí, pero son todos T, 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 T. Y al final, prácticamente casi todas las piezas son intercambiables unas por otras. La diferencia que suele ser más en hardware de defensa, en radares, en defensa, y la defensa activa es más. Los T-64 de hoy en día pues tienen casi tanta defensa como un T-80, un T-72 moderno. Pero claro, es que ellos tienen de todo. Tienen Leopards, tienen Abrams, tienen tanques de ruedas franceses, tienen tanques rusos. Es que tienes una auténtica locura. Cómo llevas material de repuesto, material logístico, según qué división tienes que enviarle X o tipo X modelos a otras divisiones. Es una auténtica locura. Lo que hicieron Un fue una auténtica zoológico, locura. verdaderamente. Totalmente, una locura. Tirarse así en brazos de la OTAN y decir, no, vosotros haced lo que yo os diga, que ya veréis. Ya veréis, 600.000 muertos. Y perdiendo, claro, y perdiendo, ¿no? Es una auténtica locura, ¿no? Y bueno, no sé si alguien en el chat está comentando algo, tiene alguna pregunta interesante sobre algún frente, algo que le interese saber. Podríamos, si querés, Santiago, presentar el plato fuerte de tus análisis con tus mapas al metro, al milímetro. Pues sí, si que querés. conste que justo antes de conectarme había unas actualizaciones, no me dio tiempo a hacerlas, ¿no? Pero New York, el ucraniano, por supuesto, ¿no? Que ya tiene narices ponerle New York a una ciudad ruso-ucraniana, ¿no? Para que veamos la sumisión que lleva esto, ¿no? Pues en New York, que es aquí, perdona, a ver si no me pierdo yo ahora, Poveda. Mira, estoy todos los días con los mapas y a veces hasta yo me pierdo Pero porque es el que, grado de detalle. claro, son tantos miles de kilómetros que terminas con una borrachera que... ¿Dónde está ahora? Abdica, lo encuentro, ya ves tú. Porque es que aparte hablan del frente de Abdica y la verdad que Abdica ya cerca del frente no tiene nada, ¿sabes? Bueno, ahora sí, no recuerdo dónde. Ya me ve. Un poquito más arriba, tal vez. O yo No, más, confundido. no, es que eso lo que pasa, que es tan pequeño New York. Sí. A ver. Bueno, ningún problema con Bueno, tiempo. es igual, después, según vayamos viendo, podemos ir viendo, mira, aquí en la zona de Gelodorica se paró un poco el avance, pero porque están, por ejemplo, aquí en Krasnoporica, ahora aquí al norte, están ahora avanzando. Aquí faltan unas actualizaciones porque resulta que estuve viendo ahora que habían avanzado más o menos hasta esta altura estas calles. Sí. Aquí los combates son muy duros porque están haciendo otro caltero, ya llevan ahí combatiendo más de 2 o 3 meses, y están haciendo otro pequeño Bakhmut, otro pequeño Volchansk. La diferencia es que, como vemos aquí las edificaciones suelen ser bajas, no hay edificaciones de gran altura. Entonces, una vez que los rusos superaron la parte esta de aquí, que es, aquí están los edificios altos, hay aquí otros pocos, y aquí está la fábrica. La famosa de los ladrillos Eso es, refractantes. las refratantes, ¿no? Entonces, una vez que tomaron esas posiciones, pues la verdad se les simplificó bastante el trabajo porque los ucranianos ya no tienen esos edificios altos atacándoles continuamente porque, por lo que vi, ya esta zona de aquí que está en azul, ya capturaron casi todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora están destrozándolos, están con la famosa rueda que hablábamos hace un rato, y está habiendo avances. La verdad es que está habiendo avances en todo el frente. Más al norte, aquí en la zona de Umansk,
y Sokil, llevan unos días avanzando. Novoselivka están intentando rodear estas trincheras. Miraba hoy un informe que intentaron varias veces rodear, porque aquí hay unas fortificaciones muy grandes. Si estiramos muchos, se terminan viendo. Ajá. Sí. A eso que las difuminan un poquito y tal, pero Espectacular como ese ves, mapa. Espectacular claro, ese mapa. vas viendo cómo tienen todas las trincheras, posiciones de artillería Sí. y está siendo, este pequeño grupo de trincheras, así como se ve, está siendo lo más complicado en esta zona. Intentaron varias veces tomar y no fueron capaces, ¿no? Porque por aquí en esta zona de Novoselica, como ves, hay muchos bosques. Estas cosas que aquí en el mapa no parecen nada, para un soldado atravesarlo, estos lagos, estos bosques, se vuelven unas zonas muy, muy, muy difíciles de atravesar. ¿Ves? Aquí hay un lago, entonces te obliga a entrar en Novoselica, tienen que entrar en este pequeño espacio, que son unos cientos de metros. Entonces, claro, ahí concentran la artillería de los ucranianos y es que es muy difícil. Por eso están intentando sortearlo por detrás. Pero como veis, estas todas son posiciones artilleras ucranianas. Sí. Y claro, la cosa está dificilísimo. Entonces, por eso están intentando ir por Sokil, que estuvo mucho tiempo parado, pero consiguieron avanzar en esta zona que vemos aquí y al oeste, al este de Yevenica. Y todo lo importante es que si van consiguiendo avanzar aquí, permite que pueda seguir toda esta línea que vienes aquí, que es el plato fuerte, aquí, Pokrovsk. Esta es la batalla que están librando ahora mismo aquí en Sokil, en Novolesandrivka, en Novopokrovsk. En realidad es la batalla de Pokrovsk. Porque como vemos aquí, si estiramos el mapa, vemos la cantidad de carreteras que circulan por Pokrovsk. Pokrovsk y Konstantinivka, como vemos aquí, son los dos centros logísticos que sostienen todo el frente de Gorlovka, el norte de Donetsk. Si caen estos dos, pues bueno, prácticamente los ucranianos tendrían que casi irse hasta cruzar el Dnieper. Tendrían que irse, ¿no? Por eso está ahora la salsa de las batallas está aquí. En toda esta zona, desde Chasov Yar hasta New York. Aquí está, hombre, que no aparecía. Y New York. Tengo que actualizar porque, según parece, fueron capaces de avanzar hasta aquí. Los rusos hicieron una línea de avance y avanzaron todo por aquí y, según parece, tomaron ya toda esta zona. Hay que confirmarlo bien porque lo vi hace muy poquito y ya entrábamos en el directo y no me dio tiempo a verlo bien, pero es muy importante porque New York es una pequeña advitka, tiene muchas posiciones fortificadas y es una ciudad bastante más grande de lo que parece. Son casas bajas, pero tiene una zona industrial, las vías del tren, está muy bien unida por vías del tren y por estas carreteras, es difícil de superar. Pero considerando aquí, esta situación, Santiago, de énfasis en bueno, los avances hacia Pokrovsk, ¿no? sí, aquí. ¿Cómo llamarlos? Lo posterior a Avdiivka, ¿sí? Acá Sí, aparecemos en el escenario posterior a Avdiivka, en los avances posteriores a la toma de Avdiivka, la sí. expansión, la explotación de la toma de Avdiivka. Sin Eh, embargo, en el medio comenzaron la ofensiva por el norte. Entonces, ¿cuál es la lógica de esa ofensiva? ¿Efectivamente quieren los rusos por el norte realizar avances hasta Kharkov o querían dices realizar, Kharkov. Sí, bueno, claro, querían realizar un ataque para generar un nuevo frente, pero machacar por sobre todas las cosas por abajo y simplemente generar una reasignación de recursos ya de por sí bueno, escasos ucranianos? es algo más, algo más. La verdad es que no se sabe bien lo que buscaban los rusos, ¿no? Nosotros lo suponemos.
¿Abrir un nuevo frente? Fantástico. Obliga a los ucranianos a estirar sus tropas, ¿no? Además, como hablábamos antes, Volchansk se está convirtiendo en otro Bakhmut, como aquí vemos. Sí. Llevamos esta zona gris, que avanza un edificio para adelante, un edificio para atrás, llevan así meses. Y claro, es una auténtica sangría. Los rusos además están muy cómodos porque, como comprenderás, las rutas de abastecimiento hasta Rusia son de 20 kilómetros. O sea, tienen toda su retaguardia estratégica y las líneas de comunicación y logística muy cortas. Es más, prácticamente pueden bombardear y utilizar la artillería desde Rusia, no tienen ni que entrar en Ucrania, ¿no? Entonces, los rusos, si avanzan bien, y si no avanzan mientras desgastan el ejército ucraniano, pues también, fantástico. ¿Qué pasa? Yo no estoy tan plenamente seguro de que solo quieran generar un nuevo foco, ¿no? Yo creo que tienen demasiadas tropas. Aquí podemos ver que tienen el 44 ejército, parte del 6º ejército, el primer ejército de tanques de la Guardia, que es un ejército muy importante y muy bien dotado, el 11 cuerpo de ejército, y más unidades sueltas, como incluso hasta tienen unidades chechenas en la zona, y están ahí, porque ahora mismo en Volchansk, bueno, no en Volchansk, en realidad en toda esta zona de combate, desde Lipsi hasta aquí, hasta Volchansk, combatiendo, hay 30.000 hombres. Pero es que detrás, en toda esta segunda línea, tercera línea, hablan de que hay entre 50 y 80.000 hombres. O sea, es todo un cuerpo de ejército. Para mí, en mi opinión, son demasiadas tropas como para tener simplemente montada una distracción. Quiero que me entiendas, ¿no? Sí, ¿Por qué lo sí. pienso? Porque, a ver, ¿por qué los ucranianos están echando todo el resto en Volchansk? Porque están echando todo allí. Para ellos ahora mismo Volchansk hasta es más importante que la zona que hablábamos de Pokrovsk, todo eso. ¿Y por qué? Porque si estiramos el mapa, vemos que aquí hay muy pocos, en esta zona toda de Ucrania, hay muy pocas redes de carreteras. Esta es la frontera, esto ya es Rusia. Entonces, si los rusos conquistan Volchansk, como verás, no hay más grandes ciudades. Está esta pequeña ciudad, pero bueno, que después de lo que han pasado, esto no es nada, ¿no? Si pueden avanzar por esta carretera y tomar este cruce, se queda todo el noroeste de Ucrania aislado totalmente. Aislado totalmente. Toda esta zona de aquí de Sinkovka, Kupiansk, que llevamos desde que comenzó la guerra, bueno, cambió de manos, lo habían conquistado los rusos, cuando la primera ofensiva ucraniana, 2023, como tenían tan pocas tropas, los rusos tuvieron que acortar las líneas y se retiraron. Y aquí los ucranianos, cuando volvieron, se emplearon bien, hicieron unas defensas muy fuertes, aparte que es una zona que no es nada fácil, porque como ves, hay muchos bosques, está el río Skil, que es tiene muchos meandros, muchos lagos, es difícil de atravesar, no es fácil, ¿no? Entonces, los rusos llevan bastante tiempo estancados en esta zona. Les costó mucho avanzar, avanzan muy despacio. Aquí tenemos Ivanica y Klitschivka, que llevan meses y meses luchando y van avanzando, pero nada, cientos de metros cada día o cada 2 días, ¿no? Pero claro, si son capaces de romper esta línea, les aparecen por detrás a toda la defensa ucraniana. La dejan totalmente al aire. Totalmente al aire. Es más, solo con que haga una pequeña presión con 5.000 hombres entrando desde el este, desde el oeste de Rusia al este de Ucrania, es que la verdad pueden romper totalmente toda la defensa de Ucrania, el este de Kharkov y por supuesto Lugansk quedaría liberada al momento. Es más, una de las exigencias de Zelensky a Krinky, es que no pierda este trozo, esto es lo que queda de Lugansk De Lugansk. por liberar. Esto no es nada. Esta frontera que está sin pintar y este trozo. O sea, prácticamente el 90 y mucho por ciento de la República de Lugansk está liberada, como dicen los rusos, ¿no? Y Zelensky le exigió a Sirski que no se puede perder Lugansk. No se puede perder Lugansk porque, como sabemos, ahora va a haber una reunión de la OTAN y quiere llegar allí, quisiera llegar con resultados, pero como mínimo no con derrotas, ¿no?
Y Sirski, pues es lo que le está diciendo, que no puede ocuparse de Kharkov y encima enterrar ahí tropas y tropas cuando mira tú lo que les espera aquí el ejército ruso, lo que tiene aquí metido. Tiene otros 40, 50.000 hombres por lo menos, regimientos de fusileros, Bar 14 son regimientos de voluntarios que llevan 2 años combatiendo y son gente muy experimentada, combaten muy bien, incluso los ves y son un poco, no es un ejército a la vista tan preparado en su uniformidad como las tropas de paracaidistas rusos y tal, pero sin embargo son tipos muy duros y muchos voluntarios del este de Rusia. Y la verdad es que combaten muy bien, han entrado en muchas Santiago, batallas. quisiera Sí. tu opinión respecto a lo siguiente. Antes de comenzar la ofensiva hacia Kharkov, ¿sí? Antes de que comenzara eso, proliferaban las versiones relativas a distintos posibles puntos de ataque por la concentración de tropas rusas en esa zona. Bueno, finalmente comenzaron con en realidad, bueno, 2 o 3 puntos fuertes y fueron determinando las fortalezas y debilidades para realizar 2 o 3 puntos de ataque en dirección a Kharkov. Pero yo recuerdo en aquel momento las especulaciones sobre Sumy, relativas a un ataque a Sumy. Considerando estas quizás 80.000, quizás 50.000, quizás incluso más tropas acumuladas rusas en la zona norte, en la frontera, ¿podría comenzar también un avance hacia Sumy o ya no? Pues la verdad yo creo que ahora mismo, yo creo que no. Sí que entraron los chechenos, entraron y entran en Ucrania, pero hacen más operaciones de comando, ¿no? Y más que nada es para alejar a las tropas ucranianas de la frontera rusa y evitar que bombardeen directamente con artillería las poblaciones de Rusia, ¿no? Sí que tomaron algún pueblo, lo volvieron a dejar, volvieron a entrar. Sí que esto sí creo que es una distracción que obliga a tener unas decenas de miles de tropas a Ucrania en Sumy, porque como Rusia tiene superioridad no solo de número, sino que como sus líneas de suministro son seguras, Rusia cuando quiera puede mover divisiones en horas, cuestión de horas, ¿no? Entonces, Rusia, la táctica que usa, ellos le llaman la de los 1000 cortes o de las 1000 puñaladas, porque bueno, las traducciones del ruso son un poco así, ¿no? Para cogerlas con pinzas, ¿no? Y es que es eso. Si De vemos, la longaniza también la llaman por ahí. también, ¿no? De Bien cortar en finas las rodajas, ¿no? rebanadas, exactamente. Claro. Entonces, tienen este grupo aquí, miles de tropas. Otro grupo aquí, miles de tropas. Otro grupo aquí, en Chasor Yar, miles de tropas, que ese no sé, las unidades que tienen ahí lo tienen bastante callado, pero bueno, hoy, bueno, ya ayer en realidad, ¿no? Pero hoy se confirmó totalmente la liberación del distrito de Canal. El microdistrito, el Sí, famoso microdistrito. ese mismo, al final ya ha caído y ahora los ucranianos se han retirado para detrás del canal este, por aquí va todo un canal de agua, creo que se llama el canal Seversky Donetsk, no estoy seguro cómo se llama, que va todo por aquí. Y bueno, ya habían preparado defensas, es más, estuvieron aguantando en el microdistrito de Canal todo lo posible para que les diera tiempo a seguir preparando las defensas. Y bueno, pues ahora están ahí esperando los ucranianos. El puente que hay que cruzaba este lo destruyeron los rusos ya hace un par de meses para Hace un tiempo, evitar sí. que los ucranianos suministraran logísticamente al misco distrito perdón por el pirupiri, pero están ahí llamando. Quizás las actualizaciones para tu mapa. Sí, pues como os iba diciendo, tienen tropas repartidas, aquí también tienen un montón porque ahí están combatiendo. En esta zona también tienen otras 40, 50.000 tropas y donde tienen muchas, porque también los ucranianos anuncian
que pueda haber pueden intentar de nuevo una ofensiva en la zona de aquí de Rabotine, Zaporozhia. Yo lo veo una locura, porque si ya hace un año estaban preparados los rusos con sus posiciones allí, pues no te digo ahora cómo estarán de preparadas, ¿no? El caso es que, bueno, volvemos a lo de siempre. La guerra en Ucrania no la dirigen los militares, la dirigen los políticos. Eso no es bueno para Ucrania, indudablemente, porque esa gente, pues, no tiene conocimiento sobre el terreno. Así están cambiando a generales ucranianos, porque claro, los generales, por muy buen general que seas, no puedes hacer milagros, ¿no? Y tú imagínate ahora, con lo mermadas que están las tropas ucranianas, y Zelensky exigiendo una ofensiva en Kharkov para echar a todos los rusos de Kharkov. Otra ofensiva en Lugansk para que los rusos no puedan liberar Lugansk y no puedan decir liberamos toda la república. Mientras haya un pueblo en Lugansk, Lugansk no está ocupada. Sigue ganando Ucrania. A ver si nos entendemos. Y encima también quieren una ofensiva para antes de otoño en la zona de Zaporizhia. Pero no solo es eso, es que aún encima los británicos están entrenando aquí en Odessa grupos de 400, 500 infantes de marina, preparándolos para hacer un desembarco en Crimea. Por supuesto, un desembarco en Crimea es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Ya lo intentaron algunas veces. Es más, creo que había leído, lo que pasa es que he leído un poco así por el aire, que hace ayer o antes de ayer habían intentado un desembarco en Crimea, que normalmente suelen ser pruebas, a lo mejor, pues no sé, serían 12, 15, un par de pelotones, intentando probar las defensas rusas, y claro, es gente que va a morir, ¿no? Y a la vez, aquí en Gerson, los rusos están poco a poco conquistando todos los islotes del Dnieper. Es más, los rusos no los querían, los están conquistando para que no los tomen los ucranianos y no puedan estar mandando desde allí grupos de reconocimiento, comandos para hacerle guerra de guerrillas tras las líneas, y más que nada por eso la están tomando los rusos, porque no creo que los rusos vayan a hacer una ofensiva en Gerson. Es una ofensiva muy complicada, teniendo que cruzar un río enorme como es el Dnieper, porque aquí, como veréis, no solo es este ancho del Dnieper, que es enorme, que debe tener, pues no sé, a lo mejor, pues 150, 200, 300 metros. Es que son un montón de lagunas, ríos, zonas pantanosas. Es complicadísimo, complicadísimo cruzar. O sea, puedes cruzar como hacen los ucranianos, con unas lanchas, 20 hombres, pero eso no es ninguna ofensiva. Tienes que cruzar con blindados y con vehículos de transporte de personal. Y es casi imposible, ¿no? Y bueno, pues las ofensivas que sueñan los ucranianos para mí entran un poco en la locura, y es en la locura que está entrando el gobierno ucraniano, Zelensky, sobre todo en que se ven con la guerra perdida y sin medios. Es más, en la próxima reunión de la OTAN le van a volver a recordar de que no pueden estar en la OTAN. Es más, algunos funcionarios de la OTAN le dijeron que no podían entrar en la OTAN porque eran demasiado corruptos para estar dentro de la OTAN. No sé, imagínate cómo tienen que ser de corruptos cuando en la Unión Europea todos los que gobiernan tienen algún caso de corrupción detrás, ¿sabes? Compleja la cosa, ¿no? La verdad, Yo sí. presento en mi canal, en Demoliendo Mitos de la Política, a menudo presento mapas con la evolución de las operaciones, la evolución de los combates en la línea del frente, pero como tu mapa, Santiago, ninguno. Como Es tu que mapa, el nivel de detalle y de actualización de tu mapa, único. Así que hoy tu primera transmisión. En esta transmisión yo acostumbro a acompañar a los analistas en su primera transmisión como una suerte de cábala, de alguna manera, de si aparte ritual para la necesitas buena suerte. ayuda, cuando eres Bueno, novato por la necesitas primera ayuda. vez, pero ya desde el próximo miércoles Santiago va a aparecer naturalmente solo y va a capitanear las riendas de su programa con total libertad, porque esa es la idea, pero solo quiero remachar para la audiencia que, bueno, entre las muchas cosas súper interesantes
de aquí a futuro en el programa de Santiago va a aparecer esto, la presentación del mapa con un nivel de detalle inaudito, ¿no? Hoy Si precisamente alguien interesado en eso, a este lugar. Claro, hoy precisamente no preparamos ninguna batalla en concreto, pues porque nos dedicamos un poco más a la política, porque todas las situaciones que estaba pasando, ¿no? Y aparte es que quería hacerlo, pero es que está habiendo unos cambios entre ayer y hoy, unos cambios en el frente bestiales. Ahora mismo en el mapa yo tengo tranquilamente un par de horas de trabajo, porque claro, aparte es que unos reconocen la captura, otros no, unos mapas la marcan, otros no. Por supuesto, las fuentes ucranianas suelen tardar unos días en reconocer las pérdidas, ¿no? Así como fuentes rusas a veces ya casi conquistaron Kiev y no salieron de casa, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que tiene, ¿no? Por eso quiero que si algún día hay un error en un mapa de una ciudad que se dice capturada o no capturada, que nuestros espectadores comprendan de que la niebla de guerra lo envuelve todo. Es muy, muy difícil a veces discernir. Los mismos periodistas rusos, que tengo la suerte de conocer a bastantes y de bastante nivel, ellos mismos muchas veces es que no saben lo que está pasando. Y están en el frente, están a escasos kilómetros y no saben lo que está pasando, porque es que es muy, muy, muy difícil, sobre todo porque son batallas estáticas en ciudades tan posicionales que la diferencia la marca, como hablábamos, 200 metros, ¿no? Y esos 200 metros marcan la diferencia, pero lo marcan de verdad, ¿no? Mientras que lo normal en un campo abierto, 200 metros, pues no es nada. Son 4 árboles más o 4 árboles menos, ¿no? Pero en Volchansk sí, y en esas ciudades también. Nos espera un verano en Donetsk, bueno, nos espera, no, le espera a los que allí viven y a los que allí combaten un verano en Donetsk muy duro, porque los rusos no van a dejar de apretar. Esa es la dirección verdadera. Las demás se verá. Si coincide que en Kharkov ahora se cae el frente ucraniano y pueden entrar con 30.000 hombres hacia el sur, pues indudablemente no van a dejar de hacerlo. Sí, está claro. Y para nosotros un verano de análisis crítico de la geoeconomía y la geopolítica, y a partir de hoy con un nuevo analista en el canal de lujo, el señor Santiago Martínez, quien, por cierto, el miércoles es el día de los Martínez, porque en un ratito, en media hora, va a comenzar Javier Martínez, así que miércoles de superacción. Y, por cierto, también este domingo va a comenzar otro compañero más, otro analista más, con un amigo en común, Adrián Fernández. El Este domingo, el Domer o el Doomer, como lo llaman también por ahí. Fantástico. Los domingos a las 5 de la tarde de Europa, el horario distinto al resto de los analistas, a las 5 en lugar de a las 7 o a las 9, por la diferencia horaria, porque recuerden que él aparece por allá, al otro lado del mundo, aparece en Australia. Y bueno, esa es la única forma de un horario más o menos, si no recuerdo mal, va a comenzar a la 1 de la mañana el programa ya, 5 de la tarde. En Australia. Sí, yo así que bueno, semana de lujo esto para el canal. Pues sí, la verdad, yo quiero agradeceros mucho la oportunidad, porque es la verdad, un auténtico lujo estar con gente que tiene vuestra experiencia y vuestros conocimientos. A ver, todo un doctor en ciencias políticas, yo aquí un hombre mundano. Me encanta aprender y tengo la suerte de poder estar como con Ariel Umpierrez y Aguilar. La verdad es que la playa de analistas es fantástico y para mí es un tremendo orgullo. Pero no por lo del título, Santiago. Yo con tantos doctores conocidos, Santiago, generando vergüenza ajena, mamita. Lo importante los conocimientos, no los títulos, y nosotros acá con un canal verdaderamente de lujo. Los doctorados no creo que los regalen, que no. Hay que ganarse. Bueno, casi, ¿no? Bueno, eso depende. Si estás en Estados Unidos y tienes dinero, a lo mejor sí, ¿no?
Sí, sí. O en Europa y con Sí, algún doctorado, como últimamente. tantos en su momento en el este de Europa, en algún lugar por Y, ahí. y la Juan, Pero bueno, con doctorado, sin doctorado, este es un canal, un lujo. A sí, partir desde luego. del próximo miércoles, todos los miércoles a las 7 de la tarde de Europa, 5 horas menos en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay. 8 horas menos, si no recuerdo mal, en México y los países centroamericanos. De cualquier manera, siempre presentamos los anuncios con todos los horarios correspondientes para todos los países. Y bueno, la programación habitual después a partir de las 9, Javier Martínez, y a las 11, como hoy también, nosotros en el otro canal, en Demoliendo Mitos de la Política. Como este es tu primer programa, ¿querés realizar el cierre vos, Santiago? Pues bueno, solo quiero daros las gracias por acompañarnos. Quiero, como os decía antes, que pediros un poquillo de, me perdonéis la novatada. Yo espero que en 2 o 3 programas ya hagamos aquí de todo, ¿no? Vamos a traer invitados también, tanto gente muy interesante, eh, que no está en las redes, como también gente, a veces, gente normal, como tú, como yo, como cualquier otro, porque me gusta ver la opinión de la gente, gente con opinión formada, por supuesto, ¿no? Eh, Seguidores míos de las redes, compañeros de otros canales. eh, Vamos a hacer un programa muy interesante, muy ameno. Lo que quiero es que sea ameno y que no sea aburrido. No quiero sentarme aquí y que la gente escuche aquí mi sermón como si estuviera en misa. Quiero que le guste participar y que entienda. Y nada más. Muchas gracias por todo. Un abrazo a todo el mundo, como siempre. Saludos también a Beatriz Pulido y Salomón Krakenberg, nuestros moderadores. Y hasta Muchas gracias. dentro de media horita con Javier Martínez y su programa. Un abrazo a todo el mundo. Chau, chau. Hasta luego.